¿Quién más podría estar? Yo creo, profesora, que también podrían ser los que tienen distancia, bueno, por ejemplo, el 2-3, no sé, creo que no. El 2-3, no. Porque si sacan la distancia, o sea, acuérdense cómo tendrían que sacar la distancia, ¿no? O sea, tendríamos que... A ver, déjenme ver si puedo moverlo un poquito más para acá. Pues una circunferencia que pasa por esos puntos, ¿no? Muy bien, justo eso es lo que sucede. Entonces, acuérdense, nada más aquí, ¿no? ¿Cómo sacaríamos la distancia? Pues si tú tienes aquí un puntito XY, o sea, parejita, ¿no? Acuérdense. Entonces, ¿cómo sacamos esta distancia? Ah, pues tienes que hacer la distancia de aquí a acá. O sea, X al cuadrado, aquí Y al cuadrado, lo sumas y sacas raíz, ¿no? Entonces, esto es la distancia que hay de aquí a acá. Bueno, pues es algo así. Pero como dice su compañero, fíjate que esto te describe una circunferencia, ¿no? Esta es una ecuación que te dice la circunferencia. Entonces, todos aquellos que van a estar relacionados con el que elegiste, por ejemplo, nosotros elegimos el 1, 0, es mi X. ¿Quiénes van a ser? Pues van a ser el lugar geométrico que vamos a escribir, pues es una circunferencia, ¿no? Es este círculo que está aquí. ¿Ok? Entonces, esto en verde, o sea, todos ellos me van a formar la clase de equivalencia de X, ¿sí? Sería la clase de equivalencia. Ah, muy bien. Pero esto lo hiciste para el 1, 0, ¿no? ¿Qué pasa si lo trato de hacer para otro elemento? Ah, pues tendría que hacer la misma, el mismo razonamiento, ¿no? ¿Quiénes van a estar relacionados? Pues aquellos que, como está aquí en la derecha, que tengan la misma distancia del 0 como X, ¿no? La misma distancia. Y si lo haces, el lugar geométrico va a volver a ser una circunferencia. Entonces, ustedes dan cualquiera así de manera arbitraria. Entonces, fíjense que aquí tenemos el XY. Entonces, la clase de equivalencia de este número, así, bueno, de este elemento, perdón, en R2, pues sería, ¿quién? Ah, pues la circunferencia que pasa por ese punto. Bueno, esa es una circunferencia, ¿ok? Y no se burlen de mi circunferencia. Bueno, es esto, ¿sí? Entonces, esto en azul va a ser la clase de del XY. ¿Qué me dice este corolario? Me dice, ah, bueno, si tú coleccionas todas las clases, todas, eso te va a formar una partición. Ah, ok, entonces a ver, voy a hacer esto, pero para todos los elementos, ¿no? O sea, todos los vectores, o sea, todas las parejas en R2, todos los elementos en R2 van a tener su clase. Entonces, por ejemplo, pues si aquí tengo R2 y me tomo un elemento, X, así, le voy a poner X, pero acuérdense que X barra es una parejita. Entonces, la clase de equivalencia de X ya vimos que va a describir un círculo. Si por ejemplo me fijo en otro punto, que sea aquí Y, ¿sí? En otro, ¿sí? Su clase de equivalencia va a ser el círculo que pasa por ese punto con centro en el origen. ¿Ok? Entonces si me fijo en otro, por ejemplo aquí, que me fije aquí en un Z, así. Entonces para este va a tener su clase de equivalencia, que ¿quién va a ser? Va a ser otro círculo, ¿sí? Que pasa por él. ¿Ok? Entonces lo que me dice es que si tú coleccionas todos, o sea, si van haciendo todos estos circulitos, así, entonces todos esos te van a particionar a R2. O sea, a R2 lo vas a poder dividir así. Y a ver, ¿por qué va a ser una partición? Pues tendría que ver que cumple la definición de partición. Ok, la primera condición es que si yo me tomo un círculo rojo, o sea, si es un subconjunto que no es vacío, pues dices, bueno, si te tomas un elemento en el círculo, por ejemplo aquí, pues sí, o sea, ¿quién está? Pues está, tú te fijas en la distancia que hay aquí, ese punto está en el círculo. Entonces, el círculo no va a ser vacío, o sea, es un subconjunto y tiene un elemento ahí. Ok, si tomamos círculos distintos, ¿se intersectan? Pues no, porque si hubiera un elemento en común, pues tendría que estar tanto en un círculo, por ejemplo en este rojo,
y tendría que estar en este círculo azul, por ejemplo. Entonces ese mismo punto tendría que distar esta distancia en rojo y a la vez tendría que distar la distancia en azul, ¿no? Entonces no va a poder coincidir porque las distancias son distintas. Entonces si son distintas las clases, me resulta que su intersección es vacía. Es un ejemplo, es un resultado importante porque nos dice esto, nos dice, si tú tienes una relación de equivalencia, al momento de tomar las clases de equivalencia te va a particionar todo tu conjunto. Ajá, y te lo particiona bien, o sea, con la definición que dimos. Al momento de escribir las clases, ¿se escribirían cada una de las parejas adentro o nada más como por separado el 1 menos 1 y así? Cuando escriban las clases lo deben hacer así como que de manera muy general. Sí, o sea, por ejemplo, este lo hicimos para fijar una idea, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién sería la clase de manera general para cualquier elemento? Pues tendremos que escribir algo así. O sea, tendremos que decir esto, ¿no? Tenemos la clase de equivalencia de X. ¿Sería quién? Ah, bueno, sería todos aquellos Y's en R2 que están relacionados con X. Ajá. No sé si hayan visto, pero, por ejemplo, la distancia de un vector al cero, por lo general lo denotan así, ¿no? Entonces esto es notación. Esto es la distancia de, el, de este elemento en R2, de X barra, al 0 vector, al 0, 0. Entonces, por ejemplo, usando esa notación, pues podrían escribir que la distancia de X al 0, que sería esto, sea igual a la distancia de Y al 0. ¿Sí? Esa podría ser una forma de escribirlo. O pueden usar como que la descripción que hicimos aquí, ¿no? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces pueden escribir así, ¿no? Sería, bueno, esto que escribí entre las dobles líneas es esto. ¿Sí? Pero lo que nos dice el resultado es que la colección de todas, o sea, de todas, aquí solo calculamos el 1, 0. Ajá, como que me dijeron, ah, bueno, la clase serían aquellos que hacen esto, pero en el caso particular del 0, 1, pues serían aquellos que, lo podemos escribir así, ¿no? Por ejemplo, aquí, la clase de equivalencia del 1, 0 serían todos aquellos Y's, así, que están relacionados pondríamos que están relacionados con el 1, 0. Ajá. O serían ¿quiénes? Ah, pues todos aquellos cuya distancia al 0 sea ¿quién? Pues la distancia del 1 al 0, ¿no? Que en este caso es 1. Sí, entonces aquí podríamos escribirlo como todos aquellos tales que su distancia al 0, que lo escribimos así, sea 1, o podrían escribir todos aquellos tales que, o sea, si y cuadrado, si y lo escribo como x0, y0, tales que x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, su raíz sea igual a 1. Bueno, aquí me falta escribir y tales que ¿sí? Por ejemplo, en este caso pues sí dimos como que la descripción más explícita porque tomamos el 1, 0, o sea, sí sabemos cuál es la distancia y es lo que estamos escribiendo hasta acá abajo. Pero de manera general pues tendremos que escribirlo como más así, ¿no? Aquellos que tengan la misma distancia, así. ¿Ok? ¿Dudas?
Ok, está bien, maestra. Gracias. Sí. ¿Se podría decir que el conjunto cociente y la partición son casi lo mismo? Ajá, o sea, justo el conjunto cociente es la partición. Sí, recuerden quién era el conjunto cociente. El conjunto cociente era la colección de todas las clases. ¿Sí? Entonces por aquí estaba. Aquí está. El conjunto cociente es colecciona todas las clases de equivalencia. O sea, todos estos corchetes A. En nuestro caso, nuestros corchetes A, aquí en este ejemplo, son las circunferencias. Esa circunferencia es es uno de los elementos del grupo del conjunto cociente. Y después la otra, así toda esta colección son nuestras clases. Todas estas me particionan a R2. Me dividen a R2 con la definición que les di. ¿El conjunto cociente divide en partes iguales al conjunto? No, no necesariamente. Aquí se ve como que muy uniforme porque son circunferencias, ¿no? Pero acuérdense que hicimos un ejemplo chiquito donde teníamos un conjunto así súper pequeño, finito. A ver, déjenme que me acuerde cómo era. Creo que era 1, 2 y 3. Ah, sí, sí, sí. Ajá, ¿se acuerdan que tenemos el 1, 2 y 3? Y una partición habíamos puesto que fuera el 1, 2 y que el otro fuera el solo del 3. O sea, una partición yo sé que me cumple las reglas que pedí. O sea, me va a dividir bien. Pero eso no quiere decir que todos los conjuntitos sean como que del mismo tamaño, nada. O sea, no puedo suponer eso. Yo aquí tengo A. Yo me fijo en el cociente. Entonces el cociente me va a dejar aquí, por ejemplo, recordemos quiénes eran, puras clases, ¿no? Puros corchetes. Pues todos estos me van a particionar, o sea, todos estos me van a dividir a A y lo van a dividir bien, como me lo pide la definición, ¿no? O sea, hay elementos en cada uno, siempre, cubro a todo A y no se tocan, si son distintos no se tocan. En este caso, las coordenadas del círculo es la relación, ¿no? Las coordenadas del círculo, es que depende de cómo lo definimos, ¿no? O sea, por ejemplo, dice... En el 1, 0, 0, 1 y así. Ajá, o sea, las relaciones aquí en R2 van a estar relacionados si la distancia es la misma al 0. Ajá, entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, me voy a fijar en... voy a poner que es el 3, 4, ¿no? Y por aquí tengo el menos 1,2. Entonces, les pregunto, bueno, ¿estos dos están relacionados? Dices, bueno, la distancia es la misma, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que medir de aquí a acá, ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto mide de aquí a acá? Ajá. Pero, fíjense que la distancia, pues sí depende del punto, o sea, aquí sí estoy diciendo del 0, 0. ¿Sí? Aquí sí me tengo que fijar porque me está diciendo la distancia a qué punto. El 0, 0 ya está fijo. Entonces, luego tendría que medir cuánta distancia hay de aquí a acá. ¿Sí? También del 3, 4 al 0, 0. Y si las distancias coinciden, están relacionados. O sea, la relación que les di, pues tiene que ver con el 0, 0, porque así la definí. Pero podríamos haber hecho lo mismo pensando en otro punto. O sea, que por ejemplo, que ahora el punto que yo quiero que tú midas es que a ¿no? Por ejemplo, que está aquí en rojo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues mido la distancia de aquí a acá, que sea D', por ejemplo. Y mido la distancia de aquí a acá, que sea dB', es decir, y si coinciden, están relacionados. ¿Ok? Aquí la relación salió al 0, 0, pues porque así la quise definir. Pero pueden tener otras relaciones y nada más tendrían que checar las clases de equivalencia, van a depender de cómo está definida.